Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Como ya sabemos, muchachos, ya terminamos el segundo corte, ¿cierto? La clase pasada fue el parcial. Una vez tenga las notas, se las hago llegar. Todavía no los he calificado. Eh, pues el día de hoy vamos a ver dos temas puntuales. Esperemos que nos dé el tiempo, que tenga un compromiso a las 5. Entonces, yo creo que debe alcanzarnos el tiempo preciso para este tema. Eh, a ver, muchachos, miren. Inicialmente miraremos lo siguiente. Demos un segundo y ya les comparto la pantalla. Bueno, muchachos, miren. El día de hoy vamos a ver un tema que es fundamental después de nosotros haber visto todas las variables que conocemos climatológicamente. Temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad del viento, precipitación, ¿sí? Evaporación. Todas estas variables que conocemos y que sabemos cómo se miden y cómo se maneja la estación meteorológica. Vemos algo que ocurre normalmente en algunas estaciones meteorológicas, que es los datos faltantes. Es posible que nosotros cuando vayamos a hacer el cálculo necesitemos alguna información específica de una estación meteorológica de alguna localidad en la que estemos trabajando. Un ejemplo, estamos trabajando aquí en CRT o en Montería o en Lorica. Necesitamos la estación de ahí para tener los datos más precisos, más cercanos al proyecto productivo o el tipo de actividad que estemos realizando en esa localidad. Nosotros iremos a la estación meteorológica o le pediremos al IDEAN que nos proporcione la información de la estación meteorológica tal. Y esa información es pública y algunas veces tiene costo, otras no, dependiendo del tipo de información que pidan, pero eso está disponible al público. Entonces ustedes soliciten y resulta que de casualidad hay unos datos faltantes. ¿Qué son los datos faltantes? Un ejemplo, la precipitación del mes de julio de 2020. Si estamos hablando la precipitación acumulada mes a mes, ¿no? Recuerden que hay precipitación día a día, precipitación mes a mes, ¿cierto? Y el promedio anual de precipitación de cada mes. Eh, entonces, dependiendo de la información que querramos, recordemos, bueno, venga y les recuerdo de nuevo. Hay datos que son diarios, ¿cierto? Datos diarios de precipitación. En este caso vamos a usar la variable de precipitación por las razones que ya les he mencionado anteriormente. Supongamos que las precipitaciones nosotros las necesitamos día a día. La estación nos las dará día a día. O necesitamos el mes a mes de cada año. O sea, cuál es la lluvia del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, acumuladas de cada año. El 2020, el 2019, el 2018, ¿cierto? Y ellos nos dan esa información. Como les mostré en la tablita Turipaná la vez pasada, que iba desde 1964 al 2017. ¿Recuerdan? 57 datos de muestra que habían ahí, de todos los meses de cada año. O nos podrían dar el acumulado de cada mes para esa estación, dependiendo de lo que ustedes piden. Pero vamos a suponer que para el ejemplo que vamos a trabajar, para que ustedes entiendan cómo se calculan los datos faltantes, vamos a trabajarlo mes a mes, para que sea un poco más fácil de entender. Eh, un ejemplo, nosotros estamos en la estación climatológica o meteorológica de Turipana, que es una estación meteorológica completa que hay aquí en la zona. Y resulta que nosotros pedimos los últimos 10 años de datos de precipitación mes a mes, ¿cierto? Y el IDEAN nos manda el archivo por el correo electrónico, nos lo descargó y nos lo manda. Y ustedes como ingenieros van a descargar esa información porque ustedes la necesitan para montar el diseño de un riego y un drenaje de un cultivo de papaya con río que van a hacer aquí en CRT. Entonces, ustedes bajan la información y resulta que esa información está incompleta. Falta la lluvia de la lluvia del mes de mayo del 2008, la lluvia del mes de julio de 2019 y la lluvia del mes de septiembre de 2020.
Por darles un ejemplo, cualquier dato de eso que ustedes tengan ahí que falte. Es verdad, ¿qué pasó? Indefinidas situaciones pueden haber pasado. Que la persona que llegó a medir o que la encargada de medir no llegó porque se enfermó. Que esa persona no llegó por un fuerza mayor caso fortuito, que la moto se le dañó, que el pluviómetro se dañó, el aparato que estaba midiendo eh, la lluvia se midió y se dañó y resulta que hubo un viento y voló una rama de un árbol y esa rama del árbol llegó donde estaba la estación y rompió eso. Puede suceder cualquier evento. Se metió un animal, se soltó un toro bravo y rompió la cerca de la estación y se llevó el aparato. Infinitas circunstancias pueden pasar para que no se tomen esos datos. Estando faltando esos datos, y en muchos casos resulta que es que se dañó el aparato y ese aparato hubo un daño y mientras se mandó a arreglar, demoró 10 días dañado, 15 días dañado y se perdió la lectura y se dañó toda esa lectura del mes de junio. Porque resulta que en el mes de junio nos faltaron 15 días de datos. Entonces ya ese acumulado de junio no se puede dar, queda en cero. O se pone una raya porque no se puede dar. ¿Por qué? Porque hay muchos días de toma de datos que no se dieron. A no ser que ocurra o que coincida de que los días que no se tomaron datos porque estaba dañado, esos días no llovió y se constató que no llovió. Entonces nosotros automáticamente podemos suponer que todos los días fueron cero. ¿Cierto? Nosotros vamos a medir la lluvia todos los días a las 7 de la mañana. Y esa lectura, ¿quién me dice esa lectura de cuándo es? De ese día, del día siguiente, del día anterior, ¿de cuándo es? ¿Quién me recuerda? Del día Si yo anterior, voy a leer la estación el día de hoy en la mañana a las 7 del día anterior, profe. del día anterior, ¿cierto? Entonces nosotros, yo les enseñé a ustedes a tomar la lectura, cómo se toma la lectura, cómo se monta la información en la hoja de cálculo y cómo se lleva a la oficina. Entonces nosotros tomamos la lectura de hoy, ¿cierto? Hoy es 11 de agosto de 2021. Nosotros leímos esta mañana a las 7, llovieron tantos milímetros. Pero resulta que eso que llovió ahí es el dato del 10, no del 11. Nosotros acá en la libreta copiamos 11, pero cuando vayamos a pasarlo a la tabla, nosotros vamos a poner que es el dato del día 10. Entonces, así sucesivamente, eh, suponemos que esos datos no se dieron porque una falla X. Y nos vamos a este método para poder rellenar esos espacios que faltaron. Profe, ¿y cómo se hace eso? Hombre, fácil. Ustedes tienen que buscarse la información de esos meses, de esos años, ¿cierto? Dijimos que era el mes de mayo de 2008, julio o junio de 2017 y el otro de 2020. Entonces nosotros resulta que podemos irnos a la estación climatológica de Montería o a la estación climatológica de Pelayo. Lo importante es que entre más estaciones tengamos aledañas o en la zona de influencia. Recuerden que yo al principio del curso, cuando empezamos, yo les di una tabla donde decía la zona de influencia de las estaciones meteorológicas. Eran no sé cuántos kilómetros a la redonda, y bueno, eso se lo expliqué yo. Quien quiera repase y recuerde ese dato, eso está en el Cintia. Están las diapositivas en una tabla. Sabiendo eso, nosotros buscamos las estaciones meteorológicas más cercanas o circundantes a la estación que nosotros queremos obtener la información, que en este caso les. Entonces nos iríamos y le diríamos al IDEAN, señores IDEAN, deme los datos de tales y tales fechas de la estación meteorológica de San Pelayo. Deme los datos de la estación meteorológica de San Carlos. Deme los datos de la estación meteorológica de Montería. Y cuando ustedes tengan esos datos de los meses que le hacen falta o del dato faltante suyo de las demás estaciones, entonces proseguimos a hacer el, el siguiente ejercicio. Y esta es la fórmula. Entonces, para desarrollar esta temática y las que ya les expliqué y les contextualicé, tenemos lo siguiente. La fórmula que ustedes ven aquí como uno, formulita que ustedes ven aquí como uno, lo voy a poner en amarillo. Qué raro, no marca. Bueno, o el PDX, vamos a marcar el PDX. El PDX
La fórmula dice que P de X es igual a 1 sobre N por N de X sobre 1 de X por P de 1, más N de X sobre N2 por P2, y así sucesivamente. ¿Qué significa cada una de estas operaciones pequeñas que están aquí, muchachos? Que les estoy señalando, estas tres variables que están aquí. Cada una de esas tres variables significa una de las estaciones independientes aledañas que ustedes investigaron. Es decir, que si ustedes en la estación de CRT le falta el dato, vamos a poner un solo ejemplo para no enredarnos, el dato del mes de mayo o el dato del mes de septiembre de 2020 de lluvia, nosotros buscamos en Pelayo y el IDEAN nos dio tanto de lluvia y la información de la estación de meteorológica de Pelayo. Entonces, esa información la colocamos aquí. Sería el primer dato de esta fórmula. Profe, que es que nosotros nada más conseguimos el dato de una sola estación. Bueno, hagámosla con una sola estación, porque es que mínimo es una y es válido. Lo que es que yo les digo que entre más datos tengamos de diferentes estaciones aledañas, mucho más eh, precisa será la información. Muchachos, denme un segundo, tengo que contestar esta llamada telefónica de emergencia aquí. No se retiren, por favor. Profe, oh, profe, Está respondiendo esta llamada. Hablando del celular. Espérate. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes, me disculpan. Era una llamada de emergencia aquí de la oficina y tenía que contestar. Dame un segundo. ¿Están viendo la pantalla del Word? ¿Me confirman? Sí, señor. profe, Sí, dígame, caballero. estoy presentando más de conexión, entonces por si me saca de la clase para que ahora me escuche. Se escucha demasiado feo, o sea, tengo el internet demasiado feo. ¿Los demás me están escuchando mal? Confírmenme. Yo lo escucho bien, profe. O sea, pero es que no, o sea, no se escucha, pero no se escucha nada. Yo solo estoy como por la asistencia y para ver si se puede arreglar. No, no entiende nada. Pero bueno, desconéctese y vuelve a conectarse, caballero. O sea, es mi internet, no usted, pero si me entiende, es mío. Perfecto. De todas maneras, la grabación queda aquí. Yo lo que quiero es que ustedes se pongan al día. Póngase al día, trate de colocarse al día con los compañeros. Esto es importante y esto va a ser Entonces, evaluado. ¿qué es la señal del pueblo? Perfecto. De todas maneras, ustedes después miren el video con calma. Yo. Importante Sí, que se señor. actualice, quede actualizado y pregúntele a los compañeros o me pregunte a mí cualquier cosa. Bueno, muchachos, miren, como ya les decía, esta formulita que ustedes ven aquí es esta de acá. Esa fórmula es para el primer dato de la estación que nosotros le consigamos información. Entonces, si nosotros conseguimos la información de Pelaya y la información de San Carlos, un ejemplo, llenaremos estas dos formulitas que están aquí. Estas dos fórmulas que están aquí, ¿cierto? Para la fórmula. Desarrollaremos hasta ahí porque conseguimos dos. Pero si conseguimos tres, cuatro, cinco, seguiremos hacia acá adelante. ¿Qué significa cada una de las letras en la fórmula? A ver, el N es el número de estaciones vecinas. O sea, este N que va aquí, este N que va aquí, es el número de estaciones vecinas. Entonces, si nosotros conseguimos dos valores, ahí iría un 2. Dos estaciones diferentes aledañas. Si conseguimos tres, ahí irían tres. Si conseguimos cinco, ahí irían cinco. Si conseguimos una sola, iría uno. ¿Qué es N de N? ¿Cierto? N de N o N1 es
es la precipitación promedio multianual de cada estación vecina. Oigan bien, la precipitación promedio multianual de cada estación vecina. ¿Cuál es la precipitación promedio multianual? ¿A qué hago referencia yo cuando menciono precipitación promedio multianual? ¿A qué me refiero? Dígame alguien, por favor. A ver, muchachos, ¿qué es precipitación promedio multianual? Yo se lo enseñé aquí. Nadie sabe. Esa no es la precipitación de 30 años en adelante, ¿no? No es que sea de 30 años, señorita. Cuando decimos multianuales porque son varios años. Recuerden que solamente se habla de 30 años en adelante cuando queremos dar un dato climatológico de esa zona. Recuerden que hay datos climatológicos y datos meteorológicos. Los climatológicos hacen referencia a lo que dice la señorita, a más de 30 años. Pero bueno, cuando nos referimos a promedio multianual es el promedio de lluvia, ¿sí?, que sucede o que cae en un año en una zona por varios años. O sea, el promedio de varios años del acumulado de lluvias de un año total. Profe, ¿cómo así? Sí, en el 2000 cayeron 1.700 milímetros en CRT. O sea, sumando todo lo que llovió en el año. 1.700 milímetros. En el 2019 cayeron 1.500. En el 2018 cayeron 1.800 y así sucesivamente. Entonces, cuando tú tienes varios años, que ojalá fueran 30, como dijo la señorita, el promedio de toda esa sumatoria dividida entre el número de datos nos va a dar la precipitación promedio multianual de ese sitio. Que en caso de CRT, yo les dije en ese caso, cuando vimos la tabla de Turipaná, que era aproximadamente de 1.280 a 1.270 milímetros. Y todavía 57 años ahí. Entonces, hacemos referencia al promedio multianual de cada estación vecina. Oye, ¿cuál es la lluvia promedio que llueve anualmente en esa estación vecina? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, la colocaremos aquí, en esta partecita de aquí. Esta de aquí. Bueno, la otra letra que es PDN es la precipitación del mes de la estación vecina, o sea, la P. Sería la precipitación del mes. ¿Por qué la precipitación del mes? Porque es la que queremos hallar. El mes de septiembre de 2020 es el dato que nos falta. Ya nosotros tenemos que poner ahí cuál fue la lluvia de ese mes de septiembre para el año 2020 en la estación de Pelayo. Y lo colocamos ahí ese valor. ¿Qué es PDX? PDX es la precipitación del mes desconocido. ¿Cierto? O sea, lo que queremos nosotros hallar, mire, está subrayado en amarillo acá arriba. PDX es el valor que nosotros queremos hallar, que no lo tenemos. Y NDX es la precipitación promedio multianual de la estación de datos faltante. O sea, la de nosotros, la que nosotros queremos hallar. Para desarrollarlo, yo les coloqué un ejercicio aquí. Yo les coloqué un ejercicio aquí y quiero cambiar estos datos para que me lo calculen allá. Entonces, para CRT en el mes de septiembre cayeron 185 milímetros. Y el promedio es de 1.250. Vamos a poner. En Pelayo hay 1.100 milímetros. Y en Lorica hay unos 1.150. Y resulta que en Lorica llovieron apenas 100 milímetros. Entonces, si nosotros vemos, el ejercicio dice, suponemos que tenemos 3 estaciones aledañas, la de CRT, San Pelayo y Lorica, y que los datos son los siguientes, entonces nos dan los datos. ¿Qué es PD1? Es el dato del mes que nos interesa de esa estación de CRT. Porque es que en el ejemplo, quien no tiene el dato es San Pelayo.
O sea, a nosotros nos falta el mes de San Pelayo. No tenemos el dato de cualquiera de los meses que hagan falta en la tabla. Supongamos que estamos hablando del mes de mayo. Entonces nosotros no tenemos el mes de mayo de lluvia acumulada de 2020 de San Pelayo. Y para que se entienda, le voy a colocar aquí en el ejemplo los siguientes datos del mes. Ya. Del mes de mayo de 2020. Del mes de mayo de 2020. Entonces, muchachos, el dato que hace falta es el mes de mayo de 2020. En CRT dice que para el mes de mayo de 2020 llovieron 185 milímetros, pero que el promedio multianual es 1250. Para Lorica dice que llovieron 100 milímetros en el mes de mayo de 2020, pero que su promedio multianual es 1150. Eso es lo que quiere decir los datos. Entonces lo que hacemos es buscar el dato faltante de la localidad que se encuentra entre las dos estaciones y se resuelve la fórmula. Ojo, cuando yo digo se encuentra entre las dos estaciones, estoy describiendo este caso puntual. Va a ser ET, luego viene San Pelayo y luego Lorica, ¿cierto? Está entre las dos estaciones. Pero es posible que este no sea Lorica, ¿cierto? O este no sea CRT, y aquí puede estar San Carlos, acá puede estar Cotorra. Recuerden que son las estaciones aledañas o dentro del rango de influencia de la estación. No necesariamente la estación que nosotros vayamos a hallar o le vayamos a calcular el valor faltante tiene que estar entre dos estaciones. O sea que si es CRT, yo tengo que conseguirme la estación de Montería y la estación de San Pelayo porque el CRT está en la mitad. No, yo lo estoy diciendo aquí eh, por mencionar lo que está pasando acá en el caso puntual del ejemplo. Pero para que no quede así, lo voy a arreglar, dice. Entonces, lo que hacemos es buscar el dato faltante de la localidad que se encuentra entre las dos estaciones o aledañas mismas, a la misma. Y se resuelve la fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿quién me hace eso? Por favor, decimos que hay dos estaciones, entonces es 1/2 por el promedio multianual de la estación vecina, de la estación faltante, perdón, que es 1100, por la estación vecina, que es 1250, por lo que llovió en esa estación vecina. ¿Cuánto fue lo que llovió? 185. ¿Cierto? Ahora, más el valor de la precipitación de la estación faltante, más el dato de la estación vecina acumulado, que es 1150, por la precipitación que cayó ahí, que son 100. ¿Quién me resuelve eso y me da el dato, por favor, de cuánto le dio? Yo en la fórmula ahí le puse los paréntesis, así como está ahí, escribió en la calculadora. Ya les digo, muchachos. 129.2, profe. 129. 129.2. ¿Quién más lo hizo? ¿Alguien más que confirme ese valor, por favor?
Bueno, supongamos que el compañero hizo la fórmula bien. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Hombre, que la precipitación calculada del dato faltante de mayo para la estación de San Pelayo en el año 2020 es de 192.2 milímetros. Lo más probable es que haya llovido eso. Recuerden que cuando uno calcula, estima un dato, nunca va a ser 100% preciso, pero la fórmula nos garantiza de que el error sea muy mínimo. Entonces, cuando tengamos un tipo de errores de estos en la consecución de información, una tabla climatológica, pues recurriremos a esta fórmula. ¿Queda claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, en el caso, muchachos, oigan bien, en el caso de que no podamos conseguir la información porque resulta que en ninguna estación se pudo conseguir ese dato por cuestiones ajenas, porque la estación meteorológica más cercana no tenía el dato y estaban trabajando, en fin, cualquier circunstancia, recurriremos a lo siguiente para estimar el dato faltante, ¿no? Como dijimos que era el dato faltante era mayo, y miren que el ejemplo acá es de 1994, ¿cierto? Nosotros queremos hallar el mes de mayo del 94 que no lo tenemos. ¿Qué hacemos? Como solamente tenemos la información de nuestra estación meteorológica, nosotros vamos a coger el mes anterior y el mes que sigue, de ese mes que hace falta. ¿Sí? Y buscamos el promedio multianual de esos meses en nuestra estación meteorológica. Entonces, en abril de 1994 llovieron 98,8 milímetros en ese mes. Y en junio 93,5. Y hallamos los promedios multianuales de ese mes. O sea, el promedio de abril de mi estación de varios años es 85,5. En el mes de mayo es 170,8 y en el mes de junio 152,4. Teniendo esa información de lo que llovió en los 2 meses aledaños, de más adelante y de más atrás, y teniendo los promedios de cada mes acumulados, nosotros hacemos una interpolación. O sea, interpolamos esto y hallamos el dato faltante. ¿Quién me hace eso en la calculadora? A ver, esta interpolación que está aquí facilita. Háganlo en la calculadora. Recuerden borrar la calculadora y configurarla en regresión lineal. Les dio el valor, muchachos. A ver, ¿quién me da el valor? $92.04. Correcto, miren, ahí está, 92,04 milímetros para el mes de mayo de 1994. Pero, vuelvo y les repito, muchachos, esto es el último as bajo la manga que se debe usar para hacer esto. ¿Por qué razón? Y les doy las razones por qué no debe usarse normalmente. Porque el error que podemos inducir ahí, el error es mucho, mucho más grande que el que podamos tener en la fórmula que les enseñé anteriormente. Entonces ya esto es como un último recurso para no quedarnos ya en la calle sin ninguna información, pero la idea es tratar de conseguir la información que necesitamos para la fórmula anterior. Entonces, ¿hay alguna pregunta, los demás estudiantes,
y me confirman. ¿Hay alguna duda? Pregunten. Profe, no entendí esto. Es hora, no en el examen, porque en el examen si lo pierden, pues ahí ya no puedo hacer yo nada. Ay, profe, yo no entendió nada. ¿Quién es? ¿Quién me habla, por favor? Ana Sofía. Ana Sofía, vea, Ana Sofía. Esta formulita que tú ves, Ana Sofía, es solamente reemplazar los datos que te están pidiendo. Aquí dice, mira, ¿qué significa cada una de las letras? ¿Qué es N1? ¿Qué es PD1? ¿Qué es NDX? ¿Qué es PDX? ¿Sí? Entonces solamente reemplazar. ¿Sí? Solamente reemplazar. eh, y lo que yo quiero es que ustedes entiendan que cuando falten datos en la estación meteorológica, los datos los vamos a conseguir de la manera que yo les acabo de decir, buscando esos datos que hacen falta en tu estación meteorológica en las estaciones vecinas. Es decir, si falta la lluvia del mes de mayo de 2020 en tu estación porque hubo un problema, nosotros lo que tenemos es que buscar esos datos del mes de mayo de la estación vecina. Puede ser Lorica, puede ser Pelayo, puede ser San Carlos, puede ser Montería, Planeta Rica, que estén aquí cerca, aledañas. No vamos a ir a buscar la estación climatológica de allá de Barranquilla, de Cartagena, porque esa no nos sirve, ¿cierto? Hay que ser la aledaña, que está más cerca. Una vez tengamos los datos de esos meses que hacen falta, o del mes que me hace falta, que en este caso es mayo para el ejemplo, tú anotas ese valor de las estaciones vecinas, ojalá fueran 3, 4 estaciones, y el acumulado de lluvias de esa estación. Y lo reemplazas simplemente acá en la fórmula. Si tienes una sola estación, solamente vas a llenar la fórmula hasta aquí. Si tienes 2 estaciones, la vas a llenar hasta aquí. Si tienes 3 estaciones, así sucesivamente va llenando, dependiendo cuántas estaciones tenga la fórmula. Y resuelves tu fórmula. Mira cómo está resuelta acá abajo. Y ahí está el resultado, 192.2 milímetros. Eso es simplemente reemplazar, Ana. Yo creo que échale una repasada a algún compañero tuyo que tengas de pronto más confianza con él o con una compañera y practiquen. Siempre les he dicho, practíquense 1 o 2 veces el ejercicio y con eso van picantes para el examen. La próxima clase hay quiz, ¿oyeron? Hay quiz. Y yo por eso les digo repasen. La próxima clase hay quiz y yo creo que el quiz puede ser muy sencillo, aprovechen y repasen. No sé, Ana, exactamente qué no entiende de ahí, por favor, confirma. No, profe, Si es pues, la fórmula que no entiendes o qué. no, pues es que no me había dado cuenta que como era, digamos que la fórmula es como secuencial, ¿no? Sí, es la sumatoria, esto es una sumatoria, lo que pasa es que aquí va por la sumatoria, voy a ponerles aquí para insertar símbolos, lo que pasa es que como no se las puse, ya. Cierto, la sumatoria de cada uno de ellos. Para ponérsela así para que la entienda mejor, ¿no? Sí, profe, ahora sí. Ahí, ¿cierto? Entonces tú vas a hacer con los datos de la primera estación vas a desarrollar esto. Con los datos de la segunda estación vas a desarrollar esto. Y con los datos de la N estación es que no sé cuántas tengas, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí seguirás llenando la fórmula. Y una vez termines de llenar las N estaciones que tengas, solamente reemplazas, desarrollas la fórmula. Mire que aquí es 1/2 porque hay 2 estaciones nada más. Si aquí fuera 1/5 es porque hay 5 estaciones adelante. Tienes que tener los datos de 5 estaciones. Tú no vas a poner 1/2 y desarrollar 5 estaciones porque te sale mal el ejercicio. O poner 1/2 como está aquí y desarrollar 5 estaciones porque también te saldría malo. O sea, el valor que va aquí de n en la fórmula, este valor que va aquí de n, tiene que corresponder con el número de sumatorias que vas a hacer después en la fórmula, para que la fórmula salga bien. Porque ahí puede haber un error, se equivocan, se les olvidó cambiar el número, porque estaban trabajando con otro ejercicio y se equivocaron. Entonces aquí les dejo señalado cuánto dio la fórmula. Espérense.
En amarillo. Y les decía Ana que en la parte segunda es cuando definitivamente usted no pueda conseguir la información de otras estaciones meteorológicas aledañas, entonces recurrirás a la información que tú tienes en tu estación con los datos de los meses consecutivos o sí, o contiguos al mes que te hace falta. En este caso, el ejemplo decía que el mes que hace falta el dato es mayo. Entonces nosotros cogemos abril, que es el mes anterior, y junio, que es el mes siguiente. Cogemos los datos de precipitación de esos meses, ¿cierto? Del año en que hace falta el dato, o si es en el día, porque si es el dato del día, pues será en el mismo mes. Sería, pues decir, si falta el dato de el miércoles 10 de mayo, tú vas a coger el día martes 9 y el día jueves 11, ¿cierto? Para calcular el del día miércoles 10. Y cogerás los promedios. En este caso son los promedios de todos los meses que tengas tú acumulados ahí en la estación. Ojalá fueran muchos años, para que entre más años este dato es mucho más preciso, este de los promedios. Y resuelves con la interpolación. Nos dio 92.04 milímetros. Pero resulta que yo les decía que esta estrategia solamente ya se utiliza en casos extremos donde definitivamente ya nosotros no podemos hacer más nada porque está inmerso en esta fórmula un error muy más grande que el que nos presenta la fórmula esta. Porque todas las fórmulas tienen un error, con seguridad, nunca nada es preciso. Pero esta fórmula tiene un error muy pequeño en comparación a la interpolación, que es un error mucho más grande. Entonces, Ana, espero que hayas podido entender un poco mejor. Por favor, muchachos, practiquen, repasen y en la próxima clase pues haremos el quiz ingresando a la clase para ir tomando la nota del tercer corte. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta para pasar al otro tema? Los escucho, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Yo creo que no, profesor. sí, como el que calle otorga, entonces podemos seguir y miraremos lo siguiente. Yo les dije y les comenté, muchachos, que de aquí en adelante nosotros íbamos a ver, espérense un momentico que esto no es, nosotros íbamos a ver en este tercer corte fundamentalmente el balance hídrico. Recuerdan, balance hídrico. El balance hídrico es el método matemático que nosotros vamos a utilizar ahora en el tercer corte para conocer las condiciones hidrológicas y manejo de aguas de ese sistema cultivo-suelo que nosotros vamos a manejar de aquí en adelante en nuestra carrera como ingenieros agrónomos, independientemente de qué tipo de cultivo sea, si es perenne, si es semestral, si son frutales, si son hortalizas, si son cualquier cereal, lo que sea, cualquiera de los cultivos que tengamos. Esta herramienta práctica de climatología pues nos servirá para tomar muchas decisiones y al final de la clase ahorita les daré la introducción a lo que es el balance hídrico y qué podemos hacer con él. Para poder entrar en materia de balance hídrico, yo necesito que ustedes entiendan, conozcan y tengan claro los siguientes conceptos. Primero, la evaporación. ¿Qué es la evaporación, muchachos? La evaporación es la que nosotros vimos, la que ocurría en un tanque vaporímetro. ¿Sí recuerdan cuando vimos allá la estación meteorológica al principio del curso y yo les explicaba cada uno de los instrumentos y nosotros llamamos un instrumento que se llamaba tanque evaporímetro? Era un tanque gris metálico que estaba en el suelo y que medía los milímetros de lluvia o de agua que había en su interior con una probeta. Recuerden que estaba medido con una probeta y que medía lo que se evaporaba en el día. Entonces, eso es evaporación, evaporarse, el agua pasar de estado líquido a estado gaseoso. Ahora bien, la transpiración es la que hacen las plantas, ¿cierto?
La transpiración es la que hacen las plantas a través de sus estomas o a través de otros órganos que se encuentran aledaños al peciolo de la hoja. Recuerden botánica, que se llama gutación, que también son unas goticas de agua que salen por ahí, pero que la mayor parte de la transpiración de la planta se da por los estomas de las hojas. Entonces la transpiración de la planta es el agua que deja escapar la planta hacia la atmósfera en forma de vapor de agua, buscando un equilibrio osmótico dentro de ella. Recuerden eso en fisiología, equilibrio osmótico de la célula es la cantidad de presión o de densidad o de presiones que existen entre la parte externa y la parte interna de la célula. Entonces, cuando hay demasiada agua dentro de la planta trata de defenderse. Eso es como cuando nosotros tomamos mucha agua, mucha cerveza, o los que toman cerveza, o los que toman agua, o los que beban mucho líquido en su casa. Pues, ¿qué pasa cuando nosotros bebemos mucho líquido? Estamos yendo cada rato al baño. Entonces, como las planticas no tienen órganos para sacar su agua del sistema, la única forma de hacerlo es a través de la transpiración. Entonces lo harán abriendo sus estomas y botando el agua. Se lo explico de esta manera para que me entiendan qué es la evapotranspiración. Entonces, el concepto dice que evapotranspiración, que se representa, y de aquí en adelante lo entenderemos como ET, E mayúscula, T mayúscula. Eso nos dice que significa evapotranspiración. Es la sumatoria de las cantidades de agua que se pierden por evaporación más lo que se pierde por la transpiración. Como yo les decía, transpiración es el proceso biológico en el cual las plantas pierden el agua en la atmósfera, ya les dije cómo. La evaporación es el proceso físico, miren, ya no es biológico sino físico, en el cual el agua pasa de un estado líquido a vapor. Ahora resulta, ustedes dirán, profe, pero es que el agua cuando pasa a vapor es porque está hirviendo. Sí, cuando está hirviendo el agua pasa a vapor, pero en este caso no. La evaporación que nosotros vemos se da por los cambios de presión en la atmósfera, por la irradiación directa del sol sobre la superficie del agua, y no necesariamente el agua se evapora sin llegar a la ebullición o a los 100 grados centígrados. Eso tienen que tenerlo claro. ¿Dónde se produce este tipo de fenómenos como son la evaporación y la transpiración? ¿Ocurre en dónde? En la superficie del suelo, en la vegetación, en la superficie del agua como los ríos, lagos, etcétera. Y ustedes recordarán entonces que nosotros hacíamos un ejercicio muy, muy chévere y muy fácil allá en primer corte, donde yo les decía, muchachos, el tanque vaporímetro en una finca que tiene una represa o un cuerpo de agua de 20 hectáreas me midió 5 milímetros, ¿cierto? Por favor, calculen el volumen de agua que se perdió en ese cuerpo de agua. Entonces ustedes hacían el cálculo, recuerden, allá van la cantidad de área que había y eso lo pasaban en hectáreas, en fin, y me daban un volumen de agua. Entonces, en esa superficie de agua también se pierde agua por evaporación. ¿Queda claro el concepto de evapotranspiración? ¿Qué es lo que significa? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, existe otro concepto que se llama evapotranspiración potencial, ¿cierto? Cuando nosotros usamos la palabra potencial nos referimos a ese concepto que nos dice que puede ser tal cosa. Entonces la evapotranspiración potencial es aquella evapotranspiración que podría ser en un momento determinado la máxima que puede ocurrir en las condiciones en que se encuentra el cultivo o que se encuentra en el momento ese sistema en estudio, porque recuerden que la evapotranspiración es la pérdida de agua en el sistema planta-suelo. Bajo ese concepto, la evapotranspiración potencial sería la evapotranspiración máxima que puede ocurrir en esas condiciones atmosféricas existentes en ese lugar, para decírselo de la mejor manera. Como lo dice el texto, dice que es la cantidad de agua que puede ser evaporada. En caso de tener una fuente ilimitada de agua, quiere decir que consideramos que el suelo está suficientemente a capacidad de campo, hidratado,
o que posiblemente en ese sistema hay riego permanente. Entonces siempre vamos a tener humedad bajo esas condiciones y bajo las condiciones atmosféricas que se tengan, pues la evapotranspiración potencial sería aquella evaporación máxima que podamos tener en un lugar. Mientras que la evapotranspiración real es la suma de las cantidades de agua evaporadas a partir del suelo y de la transpiración de las plantas, o sea, del complejo o del sistema suelo-planta, bajo las condiciones atmosféricas de suelo y vegetación existentes en el momento. Pero no es la máxima. La evapotranspiración real es la que verdaderamente está ocurriendo en ese sitio. Ahí está la diferencia. Una cosa es que yo les diga, muchachos, la evapotranspiración real es tal, y ustedes enseguida dicen, evapotranspiración real. La evapotranspiración real, pero eso se está refiriendo a qué? A la evapotranspiración que está sucediendo en ese momento. Mientras si yo les digo, muchachos, para este cultivo la evapotranspiración potencial es de 120 milímetros, porque la evapotranspiración, y les recuerdo, no se los había dicho, se mide en unidades de milímetros al día. ¿Oyeron? Es la cantidad de agua que se pierde en un día. Entonces sería en milímetros al día. Así es las unidades de la evapotranspiración. Y la ley nos dice, o la ley de la dinámica, la ley de la conservación de la materia, que es el fundamento básico del cálculo del balance hídrico, nos dice que la evapotranspiración real, que es la que en realidad está ocurriendo, siempre va a ser menor o máximo será igual a la evapotranspiración potencial. Nunca la real podrá ser mayor a la potencial porque se supone que la potencial es la máxima. Es que no vayan a poder cometer ese error garrafal en el examen o en un quiz y me vayan a poner que la evapotranspiración real es de 100 y la potencial es de 80 porque tienen un -1. ¿Oyeron? -1 le pongo porque es muy fácil este concepto y espero que no se equivoque. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, sigo. Evapotranspiración. Ahora, ya sabemos el concepto de evapotranspiración. Ya sabemos qué es evapotranspiración potencial. Ya sabemos qué es evaporación real. Evapotranspiración real, perdón. Ya sabemos qué es la evaporación. Ya sabemos qué es la transpiración. Ya sabemos dónde se da. Ahora, quiero enseñarles cuáles son los factores que influyen en esta evapotranspiración. Y escúchenme bien para que les quede esto claro. En la evapotranspiración potencial, los factores que influyen son la radiación solar, o sea, a mayor radiación solar presente en ese sitio, habrá una mayor evapotranspiración potencial. A mayor temperatura que caracteriza ese sitio, o sea, es comparando dos sitios al mismo tiempo. La evapotranspiración potencial se caracterizará porque si la radiación solar en ese sitio es mayor que en otro sitio, para que me entiendan, hacen dos sitios iguales. O sea, tengamos un ejemplo, tenemos dos cultivos de maíz, ¿cierto? Hay 10 hectáreas de maíz aquí en Montería y hay 10 hectáreas de maíz en Medellín. En esos dos sitios existe evapotranspiración potencial. Pero ¿quién tendrá una mayor evapotranspiración potencial? En Montería, porque la radiación solar aquí es mayor, la temperatura aquí será mayor. Entonces, entre más temperatura haya en el sitio, mayor evapotranspiración potencial podrá presentarse ahí, en esa zona. Entre más humedad relativa haya, menor será entonces la evapotranspiración potencial. Profe, ¿y cómo así? Si es inversamente proporcional. Ojo, este dato que está aquí es inversamente proporcional. Este que está aquí, humedad. Entre mayor humedad, menor humedad, evapotranspiración potencial. Entre menor humedad, mayor evapotranspiración. Profe, ¿y por qué? Fácil, muchachos, porque resulta que cuando el aire está lleno de humedad, no quiere más humedad. O te exigirá pedirte menos humedad. Recuerden que las plantas sueltan humedad al aire, a la atmósfera. Pero si ese aire que está circundante al cultivo está saturado, y eso les enseñé, recuerden que la humedad relativa es en porcentaje.
es la cantidad de vapor de agua que existe en el aire, y eso se lo enseñé yo. Entonces, si hay mucha humedad relativa en el aire, o sea, por ahí que esté el 90%, el 95%, eh, el aire querrá menos humedad y la planta no soltará tanta humedad porque no tiene la necesidad. Mientras que si estamos en el desierto de La Guajira, que tiene una humedad relativa del 20%, donde no hay casi humedad y el aire está totalmente seco, y una pobre plantica la ponemos en una maceta y al aire libre, en el pleno sol, esa cantidad de agua que está en esa maceta, en ese pedón de suelo, que así le deberíamos llamar, se perdería rápidamente, o la evapotranspiración potencial ahí sería grandísima. ¿Por qué? Porque es que el aire está tratando de absorber toda la humedad que tenga la planta y toda la humedad que tenga el suelo. Venga, deme la humedad que yo no tengo, para que me entiendan más o menos qué pasaría ahí. La presión atmosférica también afecta. Eh, Entre mayor presión atmosférica, pues menor será la pérdida de humedad al aire. Y el viento también es un factor determinante en la evapotranspiración potencial, porque a mayor viento o a mayor presencia de viento en un cultivo, pues mayor arrastre de humedad habrá, ¿no? Esa humedad que está saliendo de la planta se la lleva el viento y vuelve a quedar el aire seco y otra vez se la lleva el viento. Y así sucesivamente, mientras que si no hubiese viento, el aire estuviera totalmente quieto y se equilibraría más la cosa, impidiendo de que esa evapotranspiración se diera más rápido. Más o menos de esa manera influyen esos diferentes factores en la evapotranspiración potencial. En una evaporación de la lámina de agua, ¿cierto? Como evapotranspiración potencial, pero desde una lámina de agua, que es la que yo les enseñé allá. Recuerden cuando calculábamos el volumen de agua que se perdía en un lago o en un río. Esa evapotranspiración desde la lámina de agua va a depender la cantidad de agua que se pierda de la salinidad del agua que haya en ese lugar. Entre mayor salinidad haya, mayor pérdida de agua habrá. Entre mayor temperatura del agua, mayor pérdida habrá. En la evaporación desde el suelo desnudo, entonces va a influir mucho la cobertura de suelo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un cultivo de palma africana, por decirlo, los cultivadores de palma africana por lo general mandan a sembrar kudzu tropical. Es una plantica pequeñita rastrera para hacer cubrimiento del suelo, para que no hayan pérdidas por evapotranspiración, ¿sí? Y se mantenga la humedad, sobre todo en la época seca. Esa evapotranspiración potencial en el suelo desnudo que no tiene cobertura va a estar limitada o va a estar potenciada por el tipo de suelo que exista. O sea, no va a ser lo mismo un suelo desnudo que sea arcilloso a un suelo desnudo que sea arenoso. En el arenoso se perderá mucho más rápido el agua y pasará a la atmósfera, porque es que el suelo arcilloso tiene la facultad de retener más agua, y ustedes ya conocen eso, más que yo, porque ustedes acaban de ver suelos 1, ¿no? De física de suelo. Entonces, en ese contexto, ustedes ya debieron ver esos conceptos y entender el porqué. Y dependiendo de la cantidad de humedad que tenga el suelo, ¿no? Entre mayor humedad tenga el suelo, pues un poco más tardía será esa evapotranspiración potencial o se dará totalmente esa evapotranspiración. La transpiración, que ya vendría siendo el factor que influye en las plantas como evapotranspiración potencial. En la transpiración, ¿cuál es el factor que influye ahí en las plantas? La humedad del suelo. Entre mayor humedad hay en el suelo, mucha más transpiración habrá por parte de la planta. Porque es que resulta que cuando la planta siente que el suelo no tiene agua o que hay un estrés hídrico en el suelo o que no está a capacidad de campo, resulta que por defensa propia de la planta, para no morirse, ella manda y dice: voy a cerrar mis estomas. Entonces ella cierra sus estomitas y no deja salir el agua en forma de vapor porque está tratando de sobrevivir. Entonces, a medida que aumentamos la humedad en el suelo, habrá más evapotranspiración. El tipo de planta. No es lo mismo tener un cultivo de pasto que tiene una altura de 10 centímetros en el suelo
con una hoja y un área foliar muy pequeña a una planta de maíz de 70, 80 días que tiene todas sus hojas formadas, ¿cierto? Que tiene una altura mayor, una mayor área foliar. Entonces, dependiendo del tipo de cultivo, así será la cantidad de transpiración o su capacidad de transpirar. Existen variaciones estacionales e interanuales del ciclo de la planta. Entonces miraremos si es un cultivo perenne, si es un cultivo de ciclo corto y en qué época del año estemos. Eh, Se supone que si estamos en las cuatro estaciones o en los lugares donde hay cuatro estaciones, invierno, verano, otoño y primavera, pues dependiendo de la época del año donde nos encontremos, así será la cantidad de evapotranspiración que habrá. O si estamos en el trópico, como nosotros, que solamente existen dos tipos eh, de época, que son lluviosa y seca, pues entenderemos que en la seca habrá menos transpiración. Pregunta, muchachos, hasta aquí. Una pregunta, muchachos. Por favor, confírmenme. Todo claro, profe. Bueno, usted tiene una buena abogada aquí. Ella vela por todos. Bueno, vamos a ver si es verdad que me prestaron atención. Oiga, vamos a ver si es verdad que me prestaron atención. Ustedes están observando aquí tres figuras. Figura uno, figura 2, figura 3. Resulta que esas tres figuras muestran tres imágenes con tres características especiales, tres características particulares. En una hay un pastizal de una finca, hay una pradera. En esta segunda imagen hay un cultivo de maíz en etapa pequeña, ¿cierto? Con un sistema de riego por pivote central o por pivote horizontal, porque no sabemos si es central o horizontal. Total es que está regando agua. Y en la última figura vemos un desierto, ¿cierto? Un desierto en plena luz del día. La pregunta es la siguiente y escúchenme bien, muchachos. Por favor, quien quiera hablar me dice y me da su nombre. La opción número uno, la opción número dos y la opción número tres deben encajármela en una figura. O sea, ustedes me van a decir la opción número uno en qué figura, a qué figura corresponde. La dos a qué figura corresponde y pues la tercera quedará a la figura que sobre. Entonces, la opción número uno dice lo siguiente, que la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial. Entonces, bajo esa premisa y bajo las características que ya les mencioné y los factores que influyen, ¿cierto? Que ya se los dije, ¿ustedes creerían que en cuál de esas tres figuras cabe esa expresión de que la evapotranspiración real es igual a la potencial? Piensen y me dicen. En la 2, profe. ¿Cómo? En la 2. Sin pena, a ver. En la 2. ¿Por qué en la 2? ¿Con quién me habla? Porque es que no estoy viendo la pantalla ya. ¿Quién me habló? Su nombre, señorita. Ana Sofía. Bueno, Ana, ¿por qué dice usted que la figura 2? A ver, cuéntenos sin pena. Igual aquí estamos para equivocarnos.
Bueno, profe, porque la opción 1 dice que la evaporación... No, la opción 1 dice que la evapotranspiración real es igual a la potencial. ¿Por qué? En la figura 2. Ah, ok. Bueno, porque por lo menos, o sea, estamos viendo que ahí se ve que, pues, está como al aire, bueno, todas tres están al aire libre, pero se ve, no sé, como más vegetal y... Ay, profe, yo no sé explicar. No, no, pero explique sin pena, venga, es que usted se puede equivocar aquí y mañana cuando esté como ingeniero allá afuera no puede equivocarse. Pues para eso estoy yo aquí, muchachos. O sea, siéntense cómodos con personas, no les dé pena, conmigo no. Quien quiera, pero profe, mire, yo pienso esto, no, hombre, no, si es así, no es así, y yo les corrijo, pero es mejor que se equivoquen aquí, no allá afuera, por favor. Porque allá afuera me van a decir que el profesor de climatología no les enseñó. Venga, dígame, señorita, venga, repítame. Yo le Ay, enseño. pues yo pienso que por las condiciones, o sea, porque yo puedo ver ahí que, no sé, como que hay bastante, pues la parte vegetativa y no sé, pues no sé, profe. Bueno, ¿qué otra persona me dice algo? ¿Quién más me dice algo? Nada, muchachos. Bueno, voy a llamar aquí. A ver, el señor Andrés Cavadía. Don Andrés, cuénteme. Andrés Cavadía. Yo voy anotando acá quien no conteste, ¿oyeron? Señorita Laura, a ver, ¿qué me dice Laura? ¿Tiene alguna opinión? Profe, aquí estoy. Sí, ¿tiene alguna opinión con respecto a la opción 1? ¿Cuál es la respuesta? ¿En cuál figura la evapotranspiración real es igual a la potencial? ¿Cómo, profe? Es que ¿En es que yo cuál de las fotografías la evapotranspiración real es igual a la potencial? profe, no sé. No, pero no sé, no se cierren. Intenten, traten de interpretar. Ya yo les dije qué es la evapotranspiración potencial y qué es la real. La potencial es la que puede ser máxima en un lugar, por sus condiciones, o sea, que la pérdida de agua sea la mayor. Y la real es la que está sucediendo en ese momento, en ese lugar. Entonces, ¿en cuál de las fotografías la cantidad de agua que se está perdiendo en ese momento o la que se puede estar perdiendo en ese momento va a ser igual a la máxima que se puede perder en ese mismo lugar? Esa sería la pregunta. ¿Quién me contesta? Profe, no sería la 3. La figura 3. ¿Por qué?
Porque su compañero dijo que era la 2, yo le pregunté por qué, me respondió, pero no es la respuesta. Por, Dice que es la 3, ¿por qué? por la arena, profe. Ajá, ¿y la arena qué pasa en la arena? Porque la arena hace, es que no sé cómo explicarle, profe. No, no, explíquelo con sus palabras, no Es importa. como, es como por ejemplo, por ejemplo, todo lo que llega, todo, por ejemplo, todo el agua que puede tener la evapora y Ajá. todo lo que puede tener al alrededor. Y también si uno, así se evapora el agua, si uno está, por decirlo así, la arena puede estar un poquito húmeda de esa evaporación. ¿Y qué más? ¿Qué más ve usted ahí en esa foto? No, va bien, va bien, va bien. Mire que los demás compañeros tienen que estar prestando atención porque eso puede salir en parcial también. No, profe, pues lo que yo veo en la imagen que ahí también cumple una función, pues por decirlo así, el sol, como puede, en cierta medida, cómo puede estar y ayudar también a la estimulación de la arena. Bueno, muchachos, mire, lo que dice la compañera Laura es cierto. La respuesta es la 3. El porqué de la arena es cierto. No lo dijo completamente, pero ya se lo voy a decir. Yo les acabo de mencionar aquí atrás los factores. Miren, ahí están todos los factores que influyen en la evapotranspiración. Entonces, si ustedes ven la figura 3, la evaporación que se pueda dar en este lugar va a ser siempre la máxima que se está dando en ese lugar. ¿Por qué? Porque resulta que ahí no hay cobertura de suelo, ahí no hay árboles. Profesor, una pregunta. Que la arena no sea compacta también influye mucho, ¿no? Claro, ahí no hay arena. Perdón, no hay arena. Ahí solamente hay arena. Es una arena, por lo general, es una arena movediza, suelta. Es como cuando ustedes van a la playa a mediodía y están bañándose, o ustedes van caminando por la orilla de la playa. Me imagino que les ha pasado. Ustedes van caminando por la orilla de la playa y viene la ola y moja la arena. Y ustedes ponen el pie en la arena y todo lo que está alrededor del pie suyo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la arena está mojada y ustedes pisan la arena? ¿Qué pasa alrededor del pie suyo? ¿Quién lo ha Se visto? Se hunde. seca, ¿cierto? Se seca. Ustedes pisan la arena y lo que está alrededor del pie suyo se seca. Porque es que la arena no retiene nada de humedad. Entonces, con la simple presión de la planta del pie suyo se seca, imagínense, o bota o libera la cantidad de agua que tiene. Entonces, imagínense que en este sistema suelo-planta, que no existe, porque en el desierto no existe, aquí en esta fotografía no existe ese sistema suelo-planta. Lo que sucede ahí, muchachos, es que todo el agua que llega y se pierde, no hay cobertura de suelo, solamente hay arena, la retención de humedad en la arena no es nada, las temperaturas son muy altas, la humedad relativa es muy baja, todo eso se lo acabo de explicar. O sea, miren los conceptos que ustedes tienen que tener claro para determinar en un sitio qué cantidad de evapotranspiración está sucediendo. Entonces, aquí la evapotranspiración al final, la real, solamente se va a dar por la evaporación y no por la transpiración, porque es que ni siquiera hay árboles. Oyeron, ni siquiera hay árboles. Entonces la evapotranspiración real será igual a la potencial en esta fotografía. Ahora bien, figura 2, opción 2. La evapotranspiración es mucho menor a la evapotranspiración potencial. ¿En qué figura se da eso? ¿En la uno o en la 2? Oigan bien, es mucho menor. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿En cuál figura? ¿En la uno o en la 2? Cabe la opción 2. Yo digo que en la figura 1.
¿Cómo? La figura uno en relación con la 2. No. ¿En qué figura? ¿En la uno o en la 2? Solamente hay una opción. Cabe la opción 2. O sea, en una de esas dos fotos cabe la opción 2. ¿Cuál es? La opción 2 dice que la evapotranspiración real, que es la que está sucediendo en ese momento, es mucho, mucho, mucho menor a la potencial que podría ser. Más allá avance. A ver, Oscar Tordesillas. No, Oscar, cuéntenos. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la opción Diga, de profe, la 2? pues ¿Cuál de las dos yo digo corresponde a la opción 2? yo digo que la figura uno cae más en la opción 2. La figura uno, ¿Por qué la figura 1? pues según lo que usted ha dicho, o sea, la evapotranspiración, o sea, el agua como hay más monte, como se puede decir, más hierba, y o sea, hay menos posibilidad de que esa agua que estanque ahí se evapore antes que en la 2. O sea, el agua va a demorarse más en estancada ahí. Muchachos, ya ustedes van a ser ingenieros, agrónomos. Hay que tratar de usar los términos que ya conocemos. Cobertura de suelo, yo. No monte. Eso no es monte, eso es un pastizal. Un cultivo de Y, pasto. O yo. No, está bien lo que usted dice. bueno, Lo la que dice, cobertura del ¿su suelo, nombre profe. cómo es? Tordesillas, Oscar. Mire, Listo, Oscar, listo. eso que usted dijo está bien. Y escúchenme todos enseguida. Oscar Tordesillas. Lo, Sí, lo que dice Oscar es cierto. La opción 2 corresponde a la figura 1. ¿Por qué? Muchachos, dice la opción 2 que la evapotranspiración real es mucho, mucho, mucho menor a la evapotranspiración potencial. Quiere decir que la cobertura de suelo que tiene esa fotografía es muy buena, evitando que la humedad que esté en el suelo se evapore. La cantidad de vegetación que tiene presente ese suelo, hay unos árboles por ahí, pero son muy escasos, es pasto. Y el pasto, yo les dije que el pasto era un cultivo de muy baja estatura, de muy poca área foliar, por lo que la cantidad de humedad que pueda transpirar ese cultivo va a ser mucho menor, ¿cierto? Entonces, esa evaporación que puede darse en ese lugar va a ser mucho, mucho menor que la que podría darse en otras condiciones si no hubiese el pasto. Sí, miren miren en la respuesta. ¿Cómo sería? La evapotranspiración real es mucho menor a la que pudiese darse si no hubiese ese pasto, o si hubiese otro tipo de cultivo, o si ese suelo no tuviera esa cobertura. Entonces, por esas razones, la opción 2 corresponde a la figura 1. Mientras que la opción 3, que dice evapotranspiración real es menor o igual, bien, no, aquí ya no es tan menor, sino menor o igual, puede ser un poquito menor o puede ser igual a la evapotranspiración potencial, sería la figura 2. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un cultivo de maíz que tiene una edad inicial donde la área foliar es muy pequeña, pero resulta que entonces ahí hay una cobertura de suelo media. La mitad del suelo está descubierta y la otra mitad está cubierta. Por lo que el suelo, en su momento, podría, cuando se está regando, oigan bien, cuando se está regando, porque ahí se está regando, cuando se está regando la evapotranspiración real puede ser muy menor, mucho menor, ¿cierto? Pero cuando se deja de regar y el sol sale y se aumenta la temperatura,
esta evapotranspiración casi que puede ser igual o puede ser igual a la evapotranspiración potencial en ese momento. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración en ese lugar, como el cultivo está pequeño, no hay arborización ahí, el suelo es un suelo bueno porque hay un cultivo de maíz, no puede ser arena, mínimo tiene que ser un suelo franco, ¿cierto? Un poquito de arena, un poquito de arcilla, un poquito de limo. Está revuelto ese suelo como mínimo. Puede ser un suelo arcilloso también, como el del pasto, pero resulta que este suelo está descubierto de cierta manera. Entonces, todas esas condiciones que yo se las mencioné en los factores, son las que nos determinan si esa evapotranspiración real puede ser menor, igual o mucho menor a la de la potencial. Entonces, espero que hayan entendido esa relación que hay ahí, ese ejemplo, para que diferencien y entiendan qué es evapotranspiración real, qué es evapotranspiración potencial, cómo se determina cada una y cuáles son los factores que la influyen. Hasta ahí vamos bien. Para seguir, muchachos. Bueno, Sí, bro. aquí les voy a mostrar rápidamente varias fórmulas que existen para estimar la evapotranspiración. En este caso la real, usamos la fórmula de Turk. La fórmula de Turk dice que la evapotranspiración real es igual a la precipitación en milímetros por año sobre la raíz cuadrada de 0,9 más la precipitación en milímetros por año al cuadrado sobre L al cuadrado. Pero ¿quién es L? Es una fórmula que está acá abajo que dice que es 300 más 225 de T más 0,005 de T al cubo. ¿Y quién es T? Es la temperatura media anual del sitio donde se está haciendo la evaluación. Mediante esta fórmula, que es sencilla de realizar, podemos calcular o estimar la evapotranspiración real que está sucediendo en ese momento. La podemos hacer con la fórmula de Contage, que es la que está ahí, donde X es igual a 1 sobre 0,8 más 0,14 de la temperatura y P es la precipitación en milímetros por año. Pero resulta que esta fórmula de Contage nos limita que va de 1 milímetro a 1000 milímetros. O sea, lugares donde llueva más de 1000 milímetros no podemos realizarla. Acá existen los nombres de otras personas que también podemos hallar la evapotranspiración ya no real, sino potencial, como lo son Torr-White. Y recuerden que yo les había mencionado que Torr-White, ahora que termináramos el balance hídrico, íbamos a hacer la clasificación climática de Torr-White. Está Hargraf, está Tork y está Penman. ¿Sí? Entonces están ellos 4. Y la FAO, ¿cierto? La FAO en algunos artículos de la FAO, nos recomienda usar esta fórmula para hallar el cálculo de la ETP en la mayoría de los casos. Cálculo de ETP anual mediante el método de PAN. Mira, aquí está. Yo les voy a dejar este documento para que ustedes lo miren. En la ETP, mira, aquí está el índice, cómo se calcula, el índice anual. Esto no vamos a entrar en detalle, acá está la tabla. Entonces, aquí está la temperatura y la ETP, como la vamos a usar nosotros en los balances hídricos de ahora en adelante. Pero bueno, cuando veamos balance hídrico nos daremos cuenta. Siendo así, vamos a hablar aquí de, a ver si es este documento, del caso C o del coeficiente del cultivo. Ya nosotros vimos qué era la evapotranspiración, qué es la evapotranspiración potencial, cuál es la real, cómo se halla, cuáles son los factores que intervienen en ella, qué significa cada uno, la diferencia, en fin, ya vimos todo eso. Ahora, existe otro concepto que es el coeficiente del cultivo, que nosotros lo vamos a necesitar más adelante en el balance hídrico y yo les diré cómo se calcula. Pero yo quiero hablarles de ellos para que ustedes se familiaricen en ese concepto. En el consumo de agua o evapotranspiración, oigan bien, o evapotranspiración que ocurre en una superficie cultivada, puede ser estimada a partir de datos meteorológicos, como ya les dije, temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento, todos esos factores influyen ahí. Empleando el método de Panman-Montaigne.
es el que nos recomienda la FAO. Recuerden que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La falta de información confiable respecto al modo en que éstas afectan el cultivo, o sea, esos factores que les mencioné, cómo varían durante el crecimiento y el comportamiento de estos, determinan el modelo o determinan que el modelo se emplee para determinar la evapotranspiración real de referencia. Entonces, para nosotros hallar el coeficiente del cultivo o del cultivo que estemos trabajando, y existe una tabla y en su momento les pasaré la tabla, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una evapotranspiración real, una evapotranspiración potencial y una evapotranspiración de referencia. Acá existe otro concepto de evapotranspiración de referencia. ¿Qué es la evapotranspiración de referencia? Hombre, muchachos, es el cultivo hipotético, son las condiciones hipotéticas cuyas características son conocidas y que corresponden a un cultivo de pasto uniforme, bien regado y en óptimas condiciones de crecimiento. Entonces, bajo esas condiciones o esas premisas, la evapotranspiración que se da en ese cultivo hipotético que nos estamos imaginando sería la evapotranspiración de referencia que nosotros tenemos para hallar el coeficiente del cultivo, para que ustedes sepan. ¿Queda claro ese concepto? O sea, queda claro qué es la evapotranspiración de referencia y qué es el coeficiente del cultivo. Muchachos, ¿queda claro? Por favor, pregunten porque después viene el examen. Bueno, para que lo entiendan mejor, se lo grafican. Aquí, miren, dice que, ¿qué dice aquí la fórmula? La fórmula dice que la evapotranspiración del cultivo, que es la que nos interesa a nosotros, vean, evapotranspiración del cultivo o de crecimiento, que es lo mismo, evapotranspiración de crecimiento del cultivo, la que está dando el cultivo, es igual al cultivo de referencia, que ya se lo mencioné qué significa, por un K sub C o coeficiente del cultivo. ¿Cierto? K sub C es el coeficiente del cultivo. Entonces, nosotros a multiplicar el coeficiente del cultivo, que es un valor adimensional porque no tiene unidades, se multiplica por este cultivo de referencia, nos estará dando entonces la evapotranspiración de crecimiento de ese cultivo en particular que nosotros querramos trabajar, si es maíz, soya, arroz, lo que ustedes estén buscando. Aquí, bueno, les explican qué es la fórmula, ¿no? ETC es la evapotranspiración del cultivo en milímetros, ¿cierto? El K sub C, el coeficiente en cultivo, que es adimensional, no tiene unidades. Y el ETR es la evapotranspiración de referencia. Dice que la estimación de la evapotranspiración de referencia incorpora los efectos de los diferentes factores meteorológicos para establecer la demanda de agua que se realiza en la atmósfera. Por esto el K sub C varía con las condiciones particulares del cultivo. Entonces, para cada cultivo habrá un K sub C diferente. ¿Cuál es el objetivo del uso del coeficiente del cultivo? El objetivo del uso de este coeficiente, muchachos, es determinar, oigan bien, la evapotranspiración del cultivo ese en particular que nosotros queremos trabajar. No sé si es soya, algodón, arroz, maíz, frutales, hortalizas, lo que ustedes estén trabajando. Basada en la información meteorológica medida a nivel local, o sea, basándonos en una estación meteorológica más cercana que tengamos del lugar donde estamos trabajando, y representativa de la zona del cultivo, el ETC, o sea, la evapotranspiración del cultivo obtenida representa el límite máximo de evapotranspiración del cultivo cuando no existen obstáculos de crecimiento, o sea, cuando tenemos buen drenaje, tenemos riego o tenemos agua abundante y estamos fertilizando el cultivo bajo esas condiciones óptimas que nosotros debemos darle al cultivo, pues se tendrá en cuenta la evapotranspiración del cultivo, para que me entiendan. Aquí una pequeña gráfica que nos muestra qué es el coeficiente del cultivo. Miren, lo acaba de 0 a 1.2. Y que este va a depender del tamaño del cultivo o de la cobertura completa que esté dando el cultivo al suelo, ¿sí?
o de la transpiración que está dando la planta, y hay una curva. A medida que aumenta la cobertura del suelo, pues el coeficiente del cultivo aumentará. Es directamente proporcional. ¿Cuáles son las características del coeficiente del cultivo? Entonces, el caso C es ese numerito adimensional que no tiene unidades, representa el efecto combinado de 4 características principales que tenemos que tener en cuenta, que son la altura del cultivo, el albedo del cultivo, que es la capacidad de reflejar la luz por parte del cultivo, la resistencia del cultivo a dejar liberar el agua, y la evaporación del cultivo, que es la cantidad de agua que se está evaporando. Entonces, esas 4 características le dan o se tienen en cuenta para definir el caso C. Pero bueno, ese caso C ya ustedes lo van a tener en una tabla, así que no se van a matar o tener dolor de cabeza de decir, bueno, ya yo voy a averiguar cuál es el caso C, me cultivo algodón. No, ya eso está hecho. Ya esas cosas están hechas, nosotros nada más que las consultemos. Lo importante es saber qué quiere decir caso C y dónde lo encontramos. ¿Sí? Que eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuáles factores afectan el coeficiente del cultivo? Miren, entonces está el tipo de cultivo, qué clima existe en el lugar, la evaporación del suelo, las etapas de crecimiento. Sí, no es lo mismo un cultivo en el crecimiento inicial que en pleno crecimiento de fructificación. Todo eso va a depender o va a afectar el caso C. ¿Cómo se calcula el coeficiente del cultivo? Dice que las metodologías de cálculo del coeficiente del cultivo varían dependiendo de las características y prácticas de cada cultivo. Entonces nos hacen referencia a quien quiera profundizar en esto. Por favor, léanse el boletín número 56 de la FAO. Ahí les dan todo el procedimiento de cómo debe hacerse. Aquí muestran una pequeña gráfica donde nos indican, mire, dependiendo si el cultivo es anual, si hay una empastada, si es árboles con hoja caduca, como es el roble, ustedes lo conocen, que se le muda la hoja, o son perennes, como los cítricos, y cuáles son sus etapas de desarrollo. Para tener en cuenta en el caso C. Aquí pueden consultarlo. Esto más que todo es teórico, muchachos, para que ustedes tengan conocimiento ahora que yo les vaya. Entremos en materia en la próxima clase en el balance hídrico. Yo en la próxima clase voy a ver cómo les explico. Hay un software que nos permite calcular la ETP introduciendo los datos, y eso en línea. Yo les voy a explicar cómo se utiliza para enseñarles, porque cuando ustedes lleguen a riego, a hidráulica el próximo semestre, si Dios permite, allá se lo va a exigir el profesor y tienen que saber usarlo. ¿Oyeron? Cuando vayan allá el ETP, la evapotranspiración potencial. Pero eso les va a dar unos datos y van a hallar la evapotranspiración potencial, porque van a hacer el cálculo de un módulo de riego, y resulta que el módulo de riego necesita tener esos datos y habrá un software que le va a facilitar la tarea. Muchachos, ahí terminamos lo que son estos conceptos iniciales. Miremos que el balance hídrico, la definición del balance hídrico, ya para terminar, podemos observar que el balance hídrico dice que es la formulación matemática, y yo se los decía al inicio de la clase, que es la formulación matemática de la ley de la conservación de la materia. ¿Qué dice la conservación de la materia, muchachos? Que todo lo que entre en un sistema va a ser igual a lo que sale, dándose así la conservación de la materia, la conservación de las energías, lo que está dentro del sistema. Bajo esa regla, esa ley de la física y de la química, se basa el balance hídrico. Aplicada al agua, oigan bien, en un sistema dado. ¿En qué sistema dado? Hombre, el sistema planta-suelo que conocemos, ¿no? El sistema puede ser calculado para cualquier tamaño, por ejemplo, el volumen de suelo ocupado por una planta, una parcela cultivada, una cuenca hidrográfica, una región, un país, etc. Puede ser llevado a diferentes niveles de tamaño de área. La agricultura se puede considerar, pues, como la explotación de la energía solar por parte de las plantas. Ustedes saben que hay un proceso de fotosíntesis, en fin, la creación de energía, que es lo que nos interesa, apoyada por un adecuado suministro de agua y nutrientes que permiten mantener el crecimiento vegetal de la planta.
Esto refleja la gran importancia, oigan bien, esto refleja la gran importancia que se tiene para los cultivos en suministro de agua de acuerdo con los requerimientos. Entonces, ¿qué nos va a permitir el balance hídrico? Saber cuáles son los requerimientos de agua o los excesos de agua que haya para nosotros poder, muchachos, usar un drenaje adecuado para ese tipo de cultivo. Una eventual escasez o un posible exceso hídrico, oigan bien, en algunas de las etapas de desarrollo de los cultivos pueden causar pérdidas parciales o totales y afectar la economía del mismo. Entonces ustedes tendrán que conocer todas estas características o por lo menos, muchachos, estar formados o tener esos conceptos básicos de poder, si quieren ustedes, determinar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, eso es lo que es el balance hídrico? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones del balance hídrico, muchachos? Tenemos varias aplicaciones, mira, aquí están. Una de las primeras aplicaciones es la planificación del aprovechamiento del agua que nosotros tengamos en nuestro proyecto productivo, finca, llámese empresas donde trabajemos o las empresas que nosotros asesoremos, porque es posible que algunos de ustedes salgan mañana y trabajen asesorando empresas. Yo hoy estaba haciendo una visita a un predio en Ayapel, estaba muy lejos, en Ayapel, para exportación de mango a Estados Unidos, porque estaban haciendo todo el consecutivo y consiguiendo los registros de la Global Gap, del ICA, como registro de exportador de material en fresco, que es mango en este caso, una finca de mango que tiene 100 hectáreas de mango, eh, y allá tienen planificado todo esto. O sea, el ingeniero que está ahí tiene un módulo de riego montado por microaspersión, que ustedes verán eso más adelante, montado en 20 hectáreas de las 100, no lo tienen en todas, pero están haciendo el modelo experimental ahí en las 20 hectáreas, manejando, a ver, comparando qué tanto rinde en esas 20 hectáreas, comparándoles con el resto del cultivo, que es cultivo secano, ¿no? Yo les explicaba el cultivo secano a los otros compañeros al otro curso, que todavía no se lo había explicado a ustedes. El cultivo secano es el que está a expensas de lo que pueda suministrar o del suministro que nos pueda dar la oferta hídrica que nos dé el ambiente, ¿no? En el lugar donde estemos. Entonces, ellos se planifican, ellos hicieron un balance hídrico de ese tipo de suelo que tienen allá, con el estudio de suelo, miraron la infiltración, consiguieron los datos de evapotranspiración potencial mediante la aplicación que les voy a mostrar en la próxima clase. Montaron todo y determinaron que en esa zona existen unos periodos de estrés de excesos, unos periodos de estrés de sequía. Ustedes dijeron, los meses de enero, febrero y marzo tenemos mayormente sequía. En los meses de agosto, septiembre y octubre son los meses que más llueve. Y ellos empezaron a programar, se hicieron unos drenajes, montaron unos equipos de drenaje para extracción de agua, unas motobombas, y hicieron la parte de riego. Ustedes se van a encontrar en la vida real aquí, muchachos, ahora en adelante, que el riego es uno de los componentes técnicos más difíciles de tener en un sistema productivo, porque es muy costoso. Entonces, de 10 sistemas productivos, si acaso uno tendrá riego. Pero bueno, ahí es lo que hay que apuntar en el futuro, ¿no? Y ustedes, que son las nuevas generaciones de ingenieros agrónomos, pues esperemos que salgan muy enfocados a tratar de utilizar todas estas nuevas tecnologías, GPS, drones, agricultura de precisión, en fin. Otro factor importante del balance hídrico es identificar periodos de déficit y suficiencia de los cultivos, índices climáticos y agroclimáticos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos clasificar climáticamente bajo el balance hídrico. Planificación y operación de riego y drenaje. Podemos hallar el módulo de riego de un sistema de riego que tengamos en la finca. ¿Cuánto necesitamos diariamente regar? El drenaje, pues, qué cantidad de agua necesitamos sacar de la finca. Predicciones de rendimientos agrícolas, también podemos establecerlas. Zonificaciones de sistemas de cultivo secano. O sea, si es factible yo tener este cultivo de mango aquí en esta zona, sin riego todo el año para que me produzca. Entonces, dependiendo de la oferta climática que tengamos en la zona, pues estaremos decidiendo si se deja o no, sin riego.
Los calendarios agrícolas, que son todo, es como su nombre lo indica, el calendario que predice todas las actividades o cronogramas establecidos que ustedes puedan tener. La predicción de inundaciones, ¿sí? Sequías o incendios forestales que podrían ocurrir en ese sitio. Y en el caso de eventuales, aquellas erosiones de suelo que podamos tener en el cultivo que estemos manejando. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Qué me dicen, muchachos? Bueno, como el que calla otorga, con esto, muchachos, termino esta temática de cálculo de datos faltantes en las estaciones meteorológicas. Queda dado el tema o la parte teórica de los conceptos básicos que debemos tener presentes para de aquí en adelante trabajar eh, y poder entrar de manera más fácil a lo que es el balance hídrico la próxima clase. Queda pendiente entonces para la próxima clase trabajar con la plataforma. Yo les enseñaré cuál es el software que vamos a usar eh, y entraremos entonces a hacer lo de balance hídrico. Les recuerdo, échense una repasada de lo que vimos hoy. Ahí hay unas cositas que pueden salir en el quiz, unas preguntitas teóricas o cualquier calculito básico que podamos hacer, ¿oyeron? Para que practiquen. Y no sé si Laura o Nicole le recuerdan a los demás compañeros que no están aquí conectados. Recuerden para que me regalen un escritico ahí en el chat diciéndoles que para la próxima clase y quiz de lo que se dio hoy. Muchachos, de verdad me disculpo de antemano y de nuevo lo hago por haber llegado tarde a la clase. Fue que se me presentó un conveniente laboral a última hora. Me tocó viajar, como les dije, a Yapel y pues les deseo una feliz tarde y que pasen una feliz semana a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, profesor. Pase bien. Bueno, buenas tardes.